menos x cuadrada y cuadrada más 2x cúbica y. Esta es la f original, ¿no? La que me dieron. Y bueno, sigo la indicación. Derivas con respecto a y manteniendo la x constante. Hagámoslo, pues vamos sobre cada uno de los términos usando la regla de la suma. Luego, o resta con respecto a y de x cuadrada y cuadrada más la derivada parcial con respecto a y de 2x cuadrada y. Y esto, a su vez, me va a dar, pues saco constantes. Acuérdate que la x también va a ser constante. Bueno, en este caso, pues es una constante. ¿Qué te va a dar la derivada? Pues ya ni escribo. ¿Qué me va a dar la derivada de 3x? Si estoy considerando x constante. ¿No? Estoy considerando x constante. Entonces, si x es constante, pues 3x también. Y por lo tanto, esta derivada va a ser 0. Porque x es constante y 3x también lo será. Entonces, ya estás. Acá, pues, la que vas a sacar va a ser la x cuadrada. Acuérdate que estamos derivando con respecto a y. Más, acá lo que sale, pues son estas partes que contienen constantes y x. Y solo queda la derivada. Ahí está. Entonces, ya encontramos la derivada de 1, fue rápido, y ahora la derivada el primero pues fue 0, si ya ni lo voy a escribir. Me va a quedar la derivada de y cuadrada con respecto a y, pues eso es 2y. Así que escribimos menos x cuadrada por 2y más, ahora en el último término, 2x cuadrada y la derivada parcial de y con respecto a sí misma, pues es 1. Pero es 1, pero hay que escribir el término 2x cuadrada, ¿verdad? Le puse aquí, a ver, déjame ir a ver, es que no, déjame ir a ver la función. 2x cúbica y, le corrijo ahí ese detalle. Aquí debe ser x cúbica, voy a corregir lo voy a poner x cúbica. Entonces en este último término, es así, ¿verdad? 2x cúbica que multiplica la derivada de y con respecto a sí mismo, que es 1. Perdón, pero ya la había escrito. No. Había escrito 2y cuadrada. Es que ya le corregí y esto ya no va.
A ver, repito. La primera, pues es 0, ya no lo escribí. Y la segunda, que tenía x cuadrada, aquí está, menos x cuadrada. Y derivé y cuadrada. Y cuadrada tiene derivada 2y. Acá la tenemos. Luego más. Y 2x cúbica que ya había sacado del operador de derivación. Y solamente derivé y con respecto a sí misma. Con respecto a y eso es 1. Ahí está. Ya simplificándola, pues entonces, y la voy a reacomodar, empezar a escribir los términos que contienen x. Bueno, la constante va al principio. Ahí está. Y el otro, pues nada más 2x. Esa es la derivada parcial de f con respecto a y, que me mide el cambio a lo largo del eje y, precisamente. Sí, esto es, si sabes derivar, pues no hay problema. No va a haber problema. A ver, con este problema, aquí que, vamos a ver, es otra función. Esto es una función logaritmo, más bien es un producto de una función logaritmo por una función seno. Bastante interesante la función, pero vamos a echar mano aquí de las propiedades de derivación. Y más vale que comencemos. A ver, entonces vamos a hablar primero de la derivada de f con respecto a x. Como digo, pues es la derivada con respecto a x de esa función, que es logaritmo de x, un producto. Logaritmo de x, vamos a ponerle un paréntesis rectangular aquí para abarcar toda la expresión. Seno de x cuadrada y. Entonces, listos, vamos. Este es un producto, vamos a ponerlo así. Vamos a considerar el producto de esta función por esta función. Acuérdate que estoy derivando respecto a x y eso va a hacer que la y la considere constante. ¿Ok? Entonces, primero, usando la regla del producto, pues se va a separar en dos expresiones. ¿Se acuerdan de la regla del producto? Que dice que es el primero va a ser el primero que subrayen en rojo y la segunda parte de la función, segundo factor, el seno. Entonces tengo así, el primero por la derivada del segundo, claro, estoy hablando de derivadas parciales. Y aquí va a tener seno de x cuadrada y. Más, ahora es el segundo, que en este caso corresponde al seno de x cuadrada y derivo el primero. ¿Te fijas? Estoy siguiendo, estoy usando las mismas reglas de derivación que ya conozco. Las de funciones de una variable. Sí, porque al final, si reduces consideré una constante, pues nada más te quedó una variando. Claro. Y ahora me voy sobre cada una de las derivadas. Aparecieron dos ahí, pues vamos a hacerlas. Eso por la regla del producto. Entonces el primero, pues igual, ese se queda así, ¿no? Logaritmo de x. Y ahora sí derivo este seno. Y aquí vamos a usar la regla de la cadena. Aquí vamos a usar la regla de la cadena. Acuérdate cómo es la regla de la cadena. Te la recuerdo, porque eso es de cálculo diferencial de mate 1. Regla de la cadena. Cuando
A ver, vamos a recordarla aquí en este color. Si tú tienes una función y igual a f de x, ¿no? Cuando dices la derivada, lo recuerdo para el cálculo, la derivada de y con respecto a x, pues sí, esta es la f', pero ahora si tienes y depende de u, y esta u depende de x, pues entonces cuando pida la derivada de y con respecto a x, fíjate que no la estoy pidiendo con respecto a u. Entonces tienes que hacer f' de u y después derivar la u con respecto a x. Esta es la regla de la cadena. Decía uno, y deriva lo de adentro. Mira, ahí te va. Ahí te va acá, aplicada acá. Es que es la derivada del seno, pero el seno tiene un argumento x cuadrada y. Aquí a lo mejor deberíamos haberle escrito un paréntesis también. O sea, para ver el alcance del seno. A veces se pone eso, ¿eh? O sea, no escribir nada más así. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá a la derecha. No escribir seno de x así nada más, sino que recalco que el seno es una función y su argumento es x. Lo escribí acá a la derecha arriba, ¿no? En vez de poner seno de x, recalco que el argumento es x. Por ejemplo, en esta, pues sí, deberíamos de ponerle ahí, a ver, lo voy a hacer. En esta función seno de x cuadrada y, ¿por qué no ponerle otro paréntesis ahí, no? Para indicar exactamente cuál es el alcance de x. ¿Cuál es el alcance del seno? ¿Cuál es su argumento? El argumento del seno es x cuadrada y. O sea, ponerle aquí esto, para que sepas hasta dónde alcanza el seno. Entonces, esto que estoy encerrando es lo que viene siendo la u. O sea, cuando derive seno, a ver, me voy a venir acá a la derecha. Fíjate que a lo mejor no te acuerdas allá de que lo hicimos en cálculo, pero ahora te vas a acordar, ahora vas a aprenderlo. Mira, y igual a seno de x, ¿no? Si quieres poner el paréntesis ahí, ¿no? Si tú me pides la derivada, pues simple y sencillamente es coseno de x. Y listo, ¿no? Pero si, por ejemplo, y es un seno de u, y tú quieres la derivada con respecto a x, ok, también es coseno de u, pero ahora deriva u con respecto a x. Y en este caso, pues esta u, en el que tienes ahí arriba, la u es x cuadrada y. Entonces, fíjate cómo usamos la regla de la cadena aquí. Sí, la derivada del seno es coseno de eso mismo, x cuadrada y, pero deriva el argumento de seno. Bueno, ya le puse esta, ¿no? En realidad es la parcial con respecto a x igual de x cuadrada y. ¿Sí lo ves? O sea, derivé la función seno, pero luego la multipliqué por la derivada de su argumento, de lo que tenía dentro, x cuadrada y. Ahí está la regla de la cadena. Más, bueno, acá ya tengo seno cuadrado fuera del operador, eso no lo voy a derivar. Lo que sí voy a derivar es el logaritmo. Y la derivada del logaritmo, si se acuerdan, pues es 1/x. Bueno, ahí están los formularios, ahí están las aplicaciones. Si no se acuerdan de algunas derivadas que aparezcan por ahí, ¿no? Ok. Hasta ahí ya vamos. Pues ya. De hecho, ya calculé una de las derivadas. Me falta calcular esta. La del logaritmo, pues ya. ¿Esta cómo es? Pues que calculé la derivada del seno, pero también tenía que calcular la derivada de su argumento. Entonces quedó encadenado el proceso. Ahí está.
y lo escribimos así, logaritmo de x por el coseno de x cuadrada y. Y ahora derivo la x cuadrada, esto, x cuadrada y. Como estoy derivando con respecto a x, la y la voy a sacar. Sacamos la y solo derivo la parcial de f, la parcial de x cuadrada con respecto a x. ¿Cómo estoy usando esos procesos? Este lo voy a poner así. 1 entre x seno de x cuadrada y. Aquí ya no le puse un paréntesis, pero no siempre lo pone. ¿No? Digo, se debe entender. El mismo libro no lo está poniendo. Pero yo, bueno, ahorita lo puse para que vieras cómo se usaba la regla de la cadena. Y bueno, aquí te quedó así. Y te queda este otro. Ya derivas la función, te va a dar 2x. La deriva el 2x cuadrada. Te va a quedar 2xy, ¿cierto? Y te va a quedar entonces logaritmo de x por el coseno de x cuadrada y por la derivada de x cuadrada con respecto a x es 2x, así que te queda y por 2x más 1 entre x seno de x cuadrada y. Finalizamos, lo voy a escribir. Primero voy a escribir la expresión polinómica. Acá está, y por 2x, eso lo voy a escribir al principio. Lo voy a escribir así, 2xy. ¿Ah? Luego viene el logaritmo de x. Si quiere le ponemos un paréntesis para que se vayan separando. Luego viene el coseno de x cuadrada y. Y finalmente el término 1 entre x seno de x cuadrada y. Y ahí quedó. Esa es la derivada de f con respecto a x. Vamos a ver con respecto a y. ¿Cómo es con respecto a y? Pues ahora pues hay que mantener a la x constante. Vamos a ver la parcial de f con respecto a y. Aquí tengo la parcial con respecto a y. Bueno, de una vez para ya no escribir tanto. Vamos a poner aquí de una vez. La función. ¿Cuál era la función original? Logaritmo de x por el coseno. El seno, ¿verdad? A ver. Seno de x cuadrada y. Aquí no le voy a poner paréntesis al argumento, fíjate, para que veas una forma también un tanto diferente de hacerlo. Digo, las reglas de derivación son las mismas. Voy a mantener x constante. Mira,
Si X constante, pues va a ser más fácil, porque esta cosa ahora es constante, ¿no? Y si es constante, pues la puedo sacar porque constante con respecto a Y, pues puedo ponerla así, logaritmo de X afuera del operador diferencial parcial, y solo derivas seno de X cuadrada Y. Si es constante, va para afuera. Y esto quedó así. Vamos a usar la regla de la cadena aquí. Tengo logaritmo de X, es decir, derivo coseno, que es su derivada es coseno, primero, y luego derivo el argumento, la derivada parcial con respecto a Y de X cuadrada Y. Y listo, pues ya quedó. Logaritmo de X por coseno de X cuadrada Y. Y la derivada de esto, pues es, aquí la X es la constante, es de que va a salir aquí X cuadrada y voy a derivar con respecto a Y, la Y. Y pues entonces todo se convierte en logaritmo de X coseno de X cuadrada Y por la derivada de Y con respecto a Y es 1. Entonces solo me queda X cuadrada. Que podría dejar así escrito, primero el polinomio, luego el logaritmo, luego la función trigonométrica. La última, nada más los reacomodé, ¿verdad? Mira, algo de notación. Sí, eso es porque nada del otro mundo. Hacen símbolos ahí raros, pero pues lo único, bueno, lo único nuevo pues es esa letra, esa D estilizada que aparece ahí. Eso es porque si tú empiezas si empiezas con Z, imagínate que tienes Z igual a f de x, y, que muchas veces se da así la función, pues sí, vas a hablar así, o sea, o puedes hablar de ponerle un subíndice, ¿no? ZX, estoy hablando, y también puedes usar fx para hablar de las derivadas parciales, ¿no? Y también puedes decir ZY y para hablar de la FY. Estas son las derivadas parciales. En un símbolo más, pues más, yo diría más, aunque esos son descriptivos, pero en este
ya se ve como se lee, ¿no? La derivada parcial de z con respecto a x, que escribimos así. La derivada parcial también de f con respecto a x. Es lo mismo. Lo mismo, ¿no? Escribo derivada parcial de z con respecto a y, igual. Parcial de f con respecto a y. Esa es la notación. Y cuando se trate de evaluar, porque luego va a pedir uno la pendiente, el problema típico, la pendiente de la recta tangente a una superficie en un punto en la dirección de un eje, pues se usa la derivada parcial. Y esta es la que presentamos aquí, la forma de evaluar. O sea, que tú ya calculas la derivada, ¿no? Te va a dar una función también de x y y. Y evaluarla en un punto, pues es sustituir en este caso, evaluarla en el punto AB, pues es sustituir en esa expresión que calculé el valor de A para X y el valor de B para Y. Un problema, ¿no? Ahora vamos a ver un problema. Bueno, este comentario que puse aquí es lo que puse en palabras allá, ¿no? Al principio lo puse, que sirva de recordatorio. Ajá. Ahora, ¿qué significa esa derivada? Geométricamente, ¿qué significa? Imagínate una superficie, ahí está. Esta superficie más oscura. Vamos a analizarla en la dirección del eje X. Ve el eje X. Entonces, aquí está una superficie, una sábana ahí. Y voy a analizar en la dirección del eje X, pero en un punto en la superficie, este que estoy señalando. Entonces, este plano gris, más tenue que el de la superficie, corresponde a un plano paralelo al plano XZ. Entonces, si puedes imaginártelo, ese plano, el plano X, paralelo al XZ, intersecta la superficie en una curva. Por ahí se alcanza a ver la curva. Y esa curva tiene una recta tangente. Fíjate cómo todo el proceso. O sea, hay una superficie, la intersecté con un plano, ese plano y esa superficie se intersectan en una curva y en un punto de esa curva puedo hablar de la recta tangente. Claro, si existen las derivadas, acuérdate que la recta tangente, la pendiente, la recta tangente es la derivada. Y aquí si lo sigue siendo, nada más que me estoy fijando nada más en una dirección. No es difícil imaginarse, mira, que este es, a ver, tú tienes una superficie. O sea, imagínate, aquí está el pedazo de esa superficie. Y allí hay un punto en la superficie, considera un punto. Rectas tangentes a la superficie en este punto, como no hay muchas rectas tangentes. Muchas, ¿no? Pues, o sea, rectas que en la vecindad de ese punto toquen nada más ese punto. Pero hay muchas rectas tangentes. Imagínate en un cerro, ¿no? Y en una dirección pues irás subiendo y en otra dirección irás bajando. En diferentes direcciones tienes diferentes inclinaciones, vamos a pensarlo así. Corresponden a las rectas que puedes trazar por ese punto. Hay una infinidad de caminos, ¿no? Hay
una infinidad de caminos para cada punto. Pero de esos caminos, de esa infinidad, me voy a fijar con las derivadas parciales en las direcciones correspondientes a la dirección del eje X o a la dirección del eje Y. Y eso lo hacen las pendientes de esas rectas tangentes o están dadas por las derivadas parciales, precisamente. Y acá, pues, en este dibujo que hice, pues voy a rescatar dos. Me voy a fijar en la dirección del eje X y me voy a fijar en la dirección del eje Y. Esas son de esas direcciones las que voy a rescatar, las que están en la dirección de los ejes. Y esa pendiente de estas rectas es la que corresponde a la derivada parcial evaluada en ese punto. Este es el aspecto geométrico. Lo mismo digo para el Y, ¿verdad? Para el Y, pues en un punto tomas un plano paralelo al plano ZY. Y ese plano intersectará la superficie en una curva. Y en esa curva que pasa por el punto, hablo de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente pues está dada por la derivada parcial con respecto a Y, evaluada en el punto en cuestión. A lo mejor está larga la historia, pero puedes ir deduciéndola, ¿no? Tienes una superficie, tomas un plano paralelo al YZ, ves la intersección de ese plano, claro, que pase por un punto dado, va a haber una curva ahí, esa curva tiene una recta tangente, y resulta que la pendiente de esa curva, pues es la derivada parcial de F, evaluada en ese punto. ¿Vale? Mira, vamos a evaluar esto. Vamos a calcular estas derivadas. Y las evaluamos. La superficie es f de xy menos x cuadrada entre 2 menos y cuadrada más 25 entre 8. Entonces, calculo su derivada y la evalúo en el punto que me están pidiendo. Bueno, entonces, pues hay que calcular las derivadas parciales. Y las voy a evaluar ahí. ¿Cuáles son? La primera. Tiene tres términos, la función, pues, tres derivadas, ¿no? Es decir, la derivada de cada expresión. Bueno, aquí si quieres ya ponemos el signo, respetamos el signo, ¿no? Lo voy a escribir aquí menos y derivas con respecto a x. Bueno. Saqué el signo me pude haber llevado la constante también de una vez, pero bueno, ahorita lo hago. Menos
Esta va a ser esta es una constante, así que su derivada va a ser cero. Cero. Bueno, para que tenga una lectura más ordenada, lo voy a escribir así, hacia abajo. Digo, la otra también está ordenada, pero se me hace que así ves que estás derivando rápido, que estás derivando cada término, ¿no? Y ahora pues lo derivas. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? 2x, así que te va a quedar 2x sobre 2. La derivada con respecto a x, aguas, porque luego se le olvida a uno respecto a quién está derivando. ¿Esta derivada cuánto vale? ¿Sí me pueden decir? La derivada de y cuadrada con respecto a x, ¿cuánto es? Cero, profe. Ah, cero. Cero. Y luego la derivada de 25 octavos. Pues eso ya sabemos que es cero, ¿no? Quedó así. ¿Qué te quedó finalmente? La derivada con respecto a f, la derivada de f con respecto a x me quedó menos x. ¿Ya? Entonces, pues de una vez aquí evaluamos esta primera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la parcial de f? Con respecto a x evaluado, ¿en qué punto me están diciendo? 1, 1, 1 medio, coma 1. A ver, espérate. Déjame, es que déjame ser un poco más claro. Quiero usar una notación así un poquito. Mm, déjame ser un poco más claro. Es que ahora sí que voy a ya la tengo la derivada. Y ya aquí ya te vas a la evaluación. Pero déjame, como lo hice desde el primero. Es más, un poquito diferente. Esta, esta derivada que acabamos de calcular. También tiene, en realidad, si tú te fijas, también es una función. Sí, pero que se llama fx. Es que voy a usar la notación funcional. Ah,
O sea, te dicen así, Z igual a f de xy. Esta es mi función. Esa forma tiene. Z igual a f de xy. Acá está. F de xy es x cuadrada menos 2 menos y cuadrada. Pero, y cuando calcules la derivada parcial, zx, por ejemplo, te va a dar así. Va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, pero también te va a quedar en función de x y y. Siempre te queda en función de x y y. Eso es lo que quiero recalcar, que esta, la nueva función que encontré, la función derivada parcial, con respecto a x también es una función de x y y. Bueno, en este caso nada más te quedó x, dirás, nada más depende de x. Sí, pero en general, pues, va a ser una función que depende de, esta derivada también es una función. Eso es lo que quiero recalcar. Porque entonces, se ve de manera natural cómo se evalúa. O sea, esta que me quedó acá, es esta derivada, ¿no? Este ejemplo lo voy a hacer con todas estas letras porque luego aparecen en los textos así. O lo que iba a hacer es una forma, pero ahora lo voy a poner en todas las formas. Apareció así. Ya este proceso ya lo entendimos. Ahora viene la evaluación. ¿Qué punto es? 1/2, 1, 2. ¿Se entiende qué quieres? Ese es un punto con 3 coordenadas. Debe entenderse que la primera corresponde a la X, la segunda a la Y y la segunda a la Z. Para que este punto esté en la superficie, pues debe satisfacer la ecuación que está acá. F de XY igual a menos X cuadrada sobre 2 menos Y cuadrada más 25 sobre 8. Déjame escribir acá.
O sea, esto lo voy a hacer para comprobar nada más que ese punto está sobre la gráfica de f de x, y. O sea, evalúo la función. Aquí va un medio, que es el valor de x, y aquí va 1. ¿Qué valor te debe de dar? Pues el 2. Si no me da 2, pues quiere decir que no es un punto de la superficie. Se supone que sí, entonces cuando hagas la operación esta, manera de comprobación, ¿no? Vamos a ver qué te va a dar. Pues debes dar 2. Un medio al cuadrado, un cuarto, 2 menos un cuarto. Menos un octavo. Menos un cuarto es lo mismo que menos 2 octavos. Voy a poner en octavos para hacer la suma fácil, ¿no? Aquí me dan que... La Y no vale un medio. La Y vale 1. Y 1 son 8 octavos. Es que es 1 al cuadrado, es 1. Y 1 son 8 octavos. Menos 9 octavos más 25. 16 octavos. O sea, 2. Ahí está. Pero efectivamente ese punto está ahí. Ok, ya que sé que el punto está ahí, ahora como ya tengo la derivada parcial, puedo saber la pendiente en la dirección de X. Y eso pues lo calculo evaluando la derivada parcial, ¿verdad? Que fue la derivada parcial, acá está hasta en la parte superior, acá está. F de X es de XY. Es esta. Nada más, la voy a escribir, bueno, la escribo así, de manera simple, ¿no? La X vale un medio, la Y vale 1. Y como esto es menos X, te va a dar menos un medio. Esa es la pendiente. No hay que hacerlo de las dos formas, pero te decía que luego lo escribe uno así también. Lo voy a poner en otro color. Que es lo mismo de decir esto, ¿eh? Que es lo mismo que decir nada más que este es la parcial de F con respecto, esto mismo que está escrito aquí a su izquierda, con respecto a X evaluada en el punto un medio, se escribe así, un medio, coma 1. ¿Y a qué va a ser igual? Si viste de dónde salió el menos un medio, ¿verdad? O sea, simplemente sustituí en el valor que encontré la derivada, que fue menos X, está acá arriba. El un medio. La Y, pues no tuvo necesidad de sustituirse. Nada para que compares esa notación. Puedes hacerlo como está aquí con f de x o como está acá. Da la misma cosa.
Ok. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con Y. Ahorita lo hicimos con X. Ahora con Y. Vamos a encontrar la derivada parcial de f con respecto a y la vamos a evaluar en el punto. ¿Ok? Entonces, igual, ¿verdad? Va a ser una función que depende también de X y Y. Y la calculamos, ¿no? Vamos a derivar con respecto a Y. Cada uno de los términos. ¿Cómo es con respecto a Y? Pues esta va a ser 0. Y esta va a ser menos 2Y. Y esta va a ser 0. O sea, no me queda menos 2Y. Y en el punto 1 medio, coma 1, coma 2, pues está la pendiente de la recta. En la dirección de Y. Por acá hay unos dibujos, mira. Por ejemplo, este, que es la de Y, es la figura a la derecha. La superficie es más, déjame recrearlas déjame interpretarlas en GeoGebra. ¿Cuál es la curva? No curva, superficie.
Es un paraboloide, pero este no es es un paraboloide elíptico. Mira, su sección transversal es una elipse. Aquí lo dejo. El eje X es el rojo. Entonces ve. Vamos a ir al punto. Ya sé que va a estar en la superficie, ya lo calculo, ya lo comprobamos. Le llamé P. Es más, aquí puede ser la comprobación, mira. En vez de ponerle el 2, voy a poner F de 1/2. Coma 2 para que haga eso que ya hicimos. Ahí está, mira. No, es F de 1. La llévale 1. Sí, ahí está. Z igual a 2. Ahí está el punto. Aquí está el punto. Vale. Ya puso una curva ahí, fíjate. Aquí hay una curva donde está ese punto. Esta curva que está aquí es la de la intersección con el plano que te menciono, ¿no? El plano paralelo al eje rojo y azul, que es el X y el Y. Y aquí hay un plano. Lo puedo pintar porque sé la ecuación de ese plano. Ese plano tiene ecuación Y igual a 1. Si lo vemos en un perfil, lo alcanzan a ver aquí, en la coordenada Y igual a 1. Pero le voy a mandar el plano. Yo sé graficar ese plano fácilmente. Simplemente pongo Y igual a 1 y ahí tienen el plano. Entonces, ¿qué es esa pendiente que calculó? Pues esa pendiente se calculó así, es la pendiente de la recta tangente a la curva, a esa curva que es la intersección del plano Y igual a 1 y la superficie F. Entonces, la inclinación, en ese sentido del eje, ¿qué fue? ¿Qué fue la que me salió la pendiente? Salió pendiente menos 1/2. Entonces va decreciendo. Si me muevo en el sentido de la X, esa recta va hacia abajo. Tengo una pendiente negativa, menos 1/2. Para pintar la recta tangente aquí, no me la está pidiendo, pero te digo que para pintar la recta tangente, esa famosa, pues tendré que determinar la curva. Ya sabemos cómo determinar la curva intersección entre dos superficies, así parametrizando, ¿no? Y considerar las dos superficies, en este caso el Y igual a 1. O sea, tan simple como ponerle a la función Y igual a 1. O sea, parametrizarlo cuando Y vale 1. Aquí le pongo, ¿dónde está la función? Acá está, Y igual a 1. Entonces te va a quedar ahí una curva Z igual a X. Aquí ponle 1, te va a quedar Z igual a menos X cuadrada entre 2. Pero hay que parametrizarla, porque si no, pues te va a dar ahí. Si lo haces así, te va a dar todo el cilindro. Pero bueno, parametriza, por ejemplo, pon X igual a T y ya te quedaría la parametrización así, T, y hacer todo el despeje. Pero bueno, ahorita no me voy a meter en eso. El problema ya está resuelto aquí. Nada más habría que observar entonces que esa es la pendiente. Y aquí lo estoy viendo con el GeoGebra. En este punto
la pendiente en la dirección del eje X va a ser negativa. De hecho, acá está un dibujo que viene ahí en el texto. Aquí está, mira, lo que pinté. Exactamente lo que pinté. Y ahí hay una recta tangente. Pues aquí la... Y en el otro sentido, pues es parecido, ¿no? En el sentido del eje Y, pues ahora voy a pintar el plano X igual a 1/2 y me voy a fijar ahí. O sea, si pinto las dos curvas aquí al mismo tiempo. A ver, vamos a verlo. Vamos a pintar el X igual a 1/2. Ahí lo ven el plano. Estos planos, este es el X, el Y igual a 1 y este es el X igual a 1/2. Se intersectan y en la intersección contienen ese punto. Nada más, y ahí pues hay otra curva. No sé si la alcanzan a ver ahí. Cada una, ¿no? Aquí se ve, mira, la marcada, que es la intersección de ese plano, X igual a 1/2. Aquí lo ves también. Así. Mira, ahí está, paralelo al eje Y. Entonces, ese punto está entre esta curva, que es la intersección del plano en Y igual a 1 y la superficie, y está también en la intersección de la superficie y el plano X igual a 1/2. Cada intersección define una curva. Esta que estoy siguiendo aquí es la de la dirección de X. Y esta curva que está siguiendo, que estoy siguiendo acá, esa es la de la intersección en la dirección del plano X igual a 1/2 y la superficie. Adiós. Lo primero que debe quedar claro es que hay una inclinación. Estoy aquí en este punto y si me voy en la dirección de X, pues voy a bajar. Me marcó -1/2. Por cada metro que avance voy a bajar medio. Y en la dirección de Y también, la dirección de Y también dio negativo, dio -2. En ese sentido, ahí la dirección está más pronunciada. Por cada metro que avance vas a bajar 2. Esta es la interpretación de... Aquí están las gráficas, ¿no? Si quieres hacerlas en GeoGebra, no está difícil recordarlo. Pintar la superficie y pues le pintas los planos de cada uno. No, si quieres, acá, ¿qué hice? Mandé otra cosa ahí. Es que le reduje el zoom y la truncó. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo se calculan? Para un punto, pues ahí está. Bueno, vamos a la derivada de... Déjame copiarte esto, pues, para que sepas cómo, para que tengas un referente en el aspecto de la aplicación. Que son esas mismas que están pintadas aquí. Ok. Bien.
Vamos a cerrar aquí hablando de, es que, ok, y tú sabes, cuando aprendiste a derivar una vez, pues ya puedes derivar n veces. Pero bueno, antes de pasar a esas derivadas de orden alto, hablemos un poquito de las de tres variables. ¿Qué va a pasar con tres variables? Ahora es la función w igual a f de x, y, z. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Pues entonces ahí vas a hablar de más derivadas. Por la respecto a x, la respecto a y la respecto a z. ¿Y qué vas a hacer para calcular esa? Pues mantener una, o sea, si la derivada con la respecto, estás derivando es con respecto a x, pues mantén las otras constantes, así de simple, ¿no? O sea, si es w respecto a, si la derivada parcial es respecto a w, digo de w respecto a x, pues entonces mantén y y z constantes y derivas como siempre, ¿no? Igual, ¿no? La derivada de w con respecto a y. W es la función. Entonces esa derivada con respecto a y se calcula así. El límite me lo dice. Aquí nomás me está marcando una variación respecto a y. Mantén las otras constantes. Eso no tiene, yo digo que no tiene mucho chiste. Vamos a ver un ejemplo. Este último, aquí nada más voy a hacer una actividad. Esto lo voy a terminar la próxima vez. Ya. Nada más me va a faltar una parte que quiero cubrir que se llaman derivadas mixtas. Pero bueno, ya hablaré de ello en la próxima clase. Ajá, y nada más va a quedar, no voy a poner dos, nada, voy a poner una. Y la pueden hacer como quieran, individual o por equipo. O por equipo. Va a tratar de derivadas parciales, nada más. Bueno, hagamos esto y ya. Nos vamos. Es más, no lo voy a terminar porque, pues ahora, que es una función que tiene tres variables, pero te digo lo mismo, si ya sabes derivar para una variable, sabes derivar para tres, o las que sean. A ver, vamos a calcular la derivada. Aquí me está marcando la derivada parcial de f respecto a z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mantener x y y constantes. Ok. Entonces, esta va a ser la f de z. Es decir, la derivada parcial de f con respecto a z. Pues aquí viene xy más, estoy escribiendo la función f, y igual y más y por z cuadrada más xz. Y listo. Viene la derivada con respecto a z del primer término, xy, más la derivada con respecto a z de yz cuadrada más la derivada con respecto a z, cada término. Dije z y escribí x de xz. La derivada del primero, como ya se dieron cuenta, no depende de z, es xy. Xy es una constante, pues entonces esa derivada sí va a ser 0. Más, estoy derivando con respecto a z, entonces la y es constante, la voy a sacar. Como es constante, sale del operador derivada y solo deriva z cuadrada. Acá también x es constante, va para afuera.
Permítame. Ahí va. Ajá. Saqué la X. Así que, porque pues la estoy considerando constante y solo derivo la Z. Y bueno, se acabó la derivada de 2Z, de Z cuadrada con respecto a Z es 2Z. Ya tenía ahí una Y más X por la derivada de Z con respecto a Z, que es 1. Y sí, pues me queda F de Z, la derivada parcial con respecto a Z, pues ya quedó, ¿no? La voy a poner, le voy a recalcar aquí que depende de X, Y y Z, ¿no? Simplemente por si se requiere evaluarla, pues ahí te va a dar, ¿no? Te da la función 2Y, Z más X. Puedes practicarla ahí. No voy a, no voy a calcularlas yo, pero podría practicar con esta. Tratar de encontrar fx y trata de encontrar fy. A ver qué te da. En este. Ahí te voy a dejar el C también. De este nada más le vamos a calcular con respecto a Z. Hay una, sí, bueno, con respecto a Z, si quieren ahorita una. A ver, con respecto a Z, pues igual, nada más que esta parcial, esta función tiene un producto, Z por el seno. El argumento del seno es una expresión polinómica. Entonces, ¿cómo va a ser? Como es Z, hay que observar, ¿verdad? Como es respecto a Z, y aquí tengo dos factores. Este es uno y este es el otro factor. Fíjate que ambos factores tienen Z. Pues entonces hay que usar la regla del producto. Y la regla de la cadena después, bueno, pero primero la del producto. Es decir, el primero por la derivada del segundo. Claro, con respecto a Z, ¿no? Bueno. Más el segundo factor, que es por la derivada del primero. No, que ahora para derivar ese seno, pues su derivada es coseno. Pero también tengo que derivar su argumento de seno. Es decir,
término, ya no hay que derivarlo, solo hay que derivar z con respecto a z, pues que es 1. Y terminamos, ¿no? Viene la derivada de xy cuadrada. Ese xy cuadrada, pues esa me da 0, ¿no? Porque no depende de z. El primer término me da 0. Y el segundo término, pues es 2 por la derivada de z. Me va a dar 2 por 1. Ya me adelanté un poco, ¿no? Este primer término, pues me da, su derivada va a ser 0 porque no depende de z. Y el otro, pues es sacar la constante 2 y deriva z con respecto a z. Es 1. Quedo. Yo nada más obtengo un 2 de ahí, de esa expresión aritmética entre paréntesis. Lo voy a escribir acá. 2z coseno de xy cuadrada más 2z más seno. Quedo. Bien. Ahí está. Aquí lo dejo. La próxima vez nada más vemos derivadas de orden superior y mixtas y ya estás. Claro que vienen incluidas aquí. Derivadas de orden superior. Vamos, que aparecen ahí unas combinadas, ¿no? Esto que son estas. Pero bueno, eso será en la próxima vez. Nos vemos. Entonces, sí, le repito, lo de la 3.2. La 3.2 está, voy a sustituir, es esa que tienen ahí en el blog. Más déjame grabarte esto de una vez en el blog. Tengo aquí bueno, ahorita lo grabo. Ya se puso lento aquí. Y de esta 4, de esta última nada más va a haber una actividad que te digo que pues ya cerramos. Que la puedes hacer en equipos o individual. Ya estás. Me la puedes enviar ahí. Nada más va a aparecer uno. Y ahí termina el